semblanza resumida de nuestro orador invitado. Su nombre, Carlos Agustín Peña Salas. Él es contador público con maestría en Administración Financiera, asesor certificado por la Asociación de Intermediarios Bursátiles con figura 3, asesor certificado con arbitraje internacional, con más de 20 años en el ambiente financiero bursátil, autor de 2 libros, Tu presente definirá tu futuro y Cómo llegar a tu primer millón, las superfinanzas personales. Columnista del Financiero Monterrey, ha estado en varias casas de bolsa, actualmente es asesor y corredor de bolsa en Casa de Bolsa Base. También es director general de Open Opportunities Consulting Group, esta última teniendo una labor de coaching financiero con programación neurolingüística, con enfoque a contribuir a conocimientos y a revolucionar la educación financiera, y la parte de rentabilidad promoviendo el ingreso pasivo con el objetivo de que las personas logren su libertad financiera. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada quiero agradecerles la invitación por considerarme una vez más. El año pasado estuve aquí presente en el Salón de Abajo. Y bueno, pues estamos aquí en tiempos todavía de mucha incertidumbre, porque aunque ya hayan pasado las elecciones, todavía hay más fundamentales que hay todavía. Actualmente pues, está el Tratado de Comercio, la renegociación, la guerra comercial. Ya las elecciones, digamos que ya se enfrió, ya sabíamos que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador, yo que lo dábamos por hecho ya. Lo que no sabíamos que por tanto era, ¿no?, de diferencia. Sin embargo, pues bueno, el tipo de cambio se mantuvo, la bolsa se mantuvo. Ahorita hay que ver lo que viene aquí en adelante. Y bueno, pues vamos a empezar el tema, si ve cómo impactará mis inversiones en la área de AMLO. Y bueno, vamos a hablar de 4 puntos muy importantes, ¿verdad? Y los puse en 4 figuras diferentes. Si se fijan bien, una foto chiquita y un poquito más grande, y así hasta la 4ª. Y hablamos del primer punto de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, virtual electo, ¿verdad? Vamos a hablar de la reforma tributaria, cómo puede impactar en México, la guerra comercial y la renovación del TLC, que está ahorita en camino, donde todos los días estamos viendo qué es lo que va a pasar, qué opina el presidente de Estados Unidos, cómo actúa ya los twitters. Yo que ya no hacemos caso a los twitters. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la parte de las elecciones que ya pasaron, pero vamos a ver cómo quedó. Como vemos ahí, Andrés Manuel ganó de una manera muy apabullante, realmente fue mucha la diferencia. Yo que todos pensábamos, de acuerdo a las encuestas que habían en el transcurso de la campaña, pues sabíamos que iba a ganar, pero no por tanta diferencia. Es demasiada la diferencia entre el segundo competidor, prácticamente hizo el 2-1, y sumados los 2 principales partidos no le llegan a Andrés. Y así como quedaron con un 52.96, todavía con el 70% de las encuestas. Así quedó la bancada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el transcurso de la campaña veíamos como que había gente con mucho miedo, decía que Andrés tenía una idea como que izquierdista, como que una idea más, que prácticamente el Consejo Empresarial estábamos preocupados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues por muchos años habíamos trabajado de una manera más de tipo empresarial, con una política económica sí inteligente durante muchos años, ¿verdad? Con una inflación manejable, con un tipo de cambio flexible, pero bueno, lo que ha habido en México es corrupción y eso es un punto de pista aparte, ¿no? Pero bueno, la política era buena, entonces a ganar Andrés Manuel López Obrador pensábamos que iba a haber unos cambios muy drásticos, que sí los va a haber, pero al final de cuentas no es tanto lo que pensábamos. Y ahorita lo vamos a ver punto por punto. Así como quedó la bancada del Congreso, con el 42.23, con la mayoría prácticamente, Morena se convierte en la principal fuerza política del Senado del país. Y como sabemos, pues uno de los poderes que tiene el país, aparte del Ejecutivo, es el Legislativo. Toda ley que se impone tiene que pasar por el Congreso. Y ahí se tiene que autorizar de acuerdo a votos, y de ahí se autorizan si procede una iniciativa de ley o se rechaza.
Entonces eso es muy importante. Y esa fue la encuesta final. Morena tiene la mayoría y es la fuerza política más fuerte ahorita en el Senado del país. Es decir, presidente Morena, Congreso Morena. Es decir, ellos tienen la iniciativa, ¿verdad? El tipo de cambio, ¿qué pasó? Yo estaba muy pegado en las noticias, yo trabajo, bueno, en una casa de bolsa, también soy corredor de bolsa. Y obviamente mi objetivo era checar las variables. ¿Cómo estaba comportando el IPC? ¿Cómo estaba el tipo de cambio en ese momento? Veíamos que el tipo de cambio pues se mantuvo en los 20, ¿verdad? 19, luego bajó a 19 y ahorita está, bueno, ahorita está 18.83 al cierre del día de ayer. Bueno, en el transcurso de la noche se puede tener alguna varianza. Pero a final de cuentas, pues no realmente pensábamos que no. Las noticias que se dedican a la información, pues estábamos pegados al tipo de cambio, minuto a minuto. Desde que declaró Mir que ya había reconocido su pérdida en la campaña, veíamos el tipo de cambio. Cuando sale Anaya también. Cuando sale Andrés en su primer discurso, pegados al tipo de cambio. El tipo de cambio se mueve aunque sea en la noche. En la noche también se puede mover, hay actividad. Pues no, al contrario, veíamos que estaba apreciando. Decían todos, oye, pues ¿qué pasó? Porque por meses anteriores decíamos que iba a haber una repercusión económica en las variedades en el país. Pero no, ¿qué es lo que pasó? Pues aquí está. Realmente lo que pasó desde el 1 de julio empezó prácticamente a apreciarse. El peso empezó a agarrar más fuerza, el peso. Y eso empezó a dar más confianza. Ahora vamos a ver un histórico de un mes hacia atrás. Aquí vemos cómo se empezó a comportar desde el 1 de julio, pero aquí estábamos, en los 18, y aquí estaban las variaciones. Estas variaciones, mucho tuvo que ver los fundamentales, es decir, cuando había una declaración de que íbamos a Estados Unidos iba a declarar una guerra comercial y prácticamente en el acero y aluminio o en las ensambladoras, es decir, los que fabrican automóviles, era el sector más pegado en ese sector. Entonces vimos cómo el tipo de cambio se mantuvo y sin embargo, pues los que pensaban que iba a los 23, 25, pues no fue así. A mí la verdad, miren, yo tengo 20 años en este negocio. En mí lo que es la transición entre un presidente y otro, y más por ser, digamos, de izquierda, era la parte que me podía preocupar, pero la verdad realmente no me preocupaba porque los mexicanos ya sabíamos que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador. Por eso el tipo de cambio no tuvo alteraciones importantes. Ya sabíamos que iba a ganar él. Lo sorprendente era de que no había ganado. Realmente yo sí me sorprendí si no iba a ganar porque las tendencias eran muy abundantes y realmente eso me iba a preocupar porque sí íbamos a entrar con lo que pasó hace 2 sexenios. Entonces realmente no me preocupaba mucho. Ahora, ¿cómo se comportaba el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores? El 1 de julio, aquí vemos la gráfica y aquí está. 1 de julio empezó, aquí está, en esta parte. Empezó a recular. Realmente la gente que pensaba que iba a llegar a los 52,000 puntos IPC, 53, pues realmente no pasó. Esa sube, estos 1,000 puntos hacia arriba y puntos hacia abajo, pues realmente es algo cotidiano en el mercado financiero, en el mercado de capitales en México. Realmente no es algo que nos asuste. Por lo tanto, pues ni el tipo de cambio ni la bolsa tuvo repercusiones que se consideraban así como que muy importantes. Entonces yo me quedé pensando, ¿sabes qué? Pues realmente no pasó nada hasta el momento, porque él asume más adelante ya la presidencia, aquí era más adelante. El día de ayer, días anteriores, mandó su primer recorte de presupuesto de gasto, ¿verdad? Pero también, por otro lado, quiere pagar doble pensión y quiere hacer más gasto en otras cosas. Entonces como que dices, ¿cómo va a estar la situación en el aspecto de la captación de recursos y la repartición a los estados y municipios? Y esto lo vamos a ver más adelante. Los expertos financieros que trabajamos en bolsa estudiamos el pasado es parte del presente. Y aquí en esta gráfica vemos cómo las tendencias alcistas después de la elección del tipo de cambio de julio en adelante. Es decir, por históricos, las elecciones del 2000, 2006, 2012,
Si vemos, después de julio siempre ha estado hacia arriba el tipo de cambio. Es histórico, es el comportamiento. Nosotros nos especializamos en históricos, en la historia. La historia es ciclicidad. Igual puede ser 3 meses, puede ser 1 año, pero eso nos ayuda a entender lo que puede pasar. A final de cuentas, todo es emocional. La gente compra por emoción y la gente vende por emoción. Cuando cae la bolsa es porque hubo toma de utilidades, porque ya subió mucho y toma utilidades y obviamente se desinfla un poquito el IPC, pero cuando desinfla la gente vuelve a comprar y se vuelve a inflar. Entonces eso es un comportamiento normal en los variables, ya sea en el tipo de cambio, en la bolsa mexicana y en los instrumentos de inversión. Pero aquí vimos cómo el tipo de cambio después de las elecciones empezó a subir, empezó a estar en mejor condición. Aquí vemos julio, agosto hacia arriba, julio y aquí agosto hacia arriba. Y después recula, si ustedes ven, casi el tercer, cuarto mes empieza a recular un poquito y luego agarra soporte otra vez y empieza a subir. Subir, solamente en el 2000 hubo una bajadita, pero al final de cuentas los 2 últimos sexenios ha sido hacia arriba. Entonces, eso nos ayudaba de una forma a diagnosticar qué es lo que podría pasar en el presente. Y realmente lo que nos preocupaba era que en este año, pues era un partido pues, que nunca había ganado una presidencia y que de acuerdo a las ideologías que se habían comentado sobre la política, cómo iba a manejar, pues eso causaba como mucha repercusión. Pero ¿qué es lo que pasó? Al siguiente día, Andrés Manuel se juntó con el Consejo Empresarial y pues creo que estuvo muy positiva la reunión. Entonces hubo una buena confianza. A final de cuentas esto es de confianza. Entonces hubo una buena relación ahí por parte del Comité Empresarial a nivel nacional y eso causó que hubiera más certidumbre, más seguridad. Ahora, la otra parte que hay que analizar también es lo que es la soberanía del país por ganar un país de izquierda. Ese programa de recorte de austeridad, pero al mismo tiempo tiene programa de pagar doble pensión y ayuda de sí mismo y de mismo índole podría causar más emisión de deuda que podría afectar la deuda soberana y la calificación de rating. Hoy estamos con triple B+, de acuerdo al Standard & Poor's, al rating Moody's y lo que es el Fitch. Esa es nuestra calificación. No es la mejor, es B+, la que sigue B-, que estamos, digamos, en la línea. ¿Por qué? Porque somos un país que tiene una deuda muy elevada. Es como nos miden a nivel mundial. Pero, ¿qué es lo que voy? Prácticamente, de que si Andrés Manuel sacó su recorte de gastos, es decir, ya lo vimos, va a haber un recorte inclusive de los salarios de los que trabajan digamos, en los puestos federales, a nivel país, a nivel estado, pero por otro lado, prácticamente va a pagar doble de pensión y una serie de cosas que comprometió en su campaña. Eso requiere también más dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de emitir más deuda, como lo comento aquí, si realmente emitimos más deuda, pues nuestra calificación puede bajar. Digo, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Va a ser muy importante lo que pasa en los próximos meses. Afortunadamente, tiene un equipo que es también un poquito más empresarial, que al final de cuentas vivimos de una política monetaria y eso nos va a ayudar a poder regular un poquito las finanzas en el país. Por una parte, es lo que vamos a hacer por parte de lo que es en México, que es lo que se puede esperar. Ya vimos que el tipo de cambio y la bolsa no hubo una afección de ningún tipo, lo normal, inclusive se apreció, agarró fuerza y eso hay que aprovecharlo. El segundo punto que vamos a hablar el día de hoy es la reforma tributaria de Estados Unidos. Así como hace poquito la iniciativa de ley que puso Peña Nieto para la repartición de capitales, es decir, inversionistas que tengan inversiones en Estados Unidos, que los traigan para acá. Y eso nació porque fue la época donde había esa situación, esa diferencia entre la compra, bueno, lo que es poner el muro y esa política de inmigración, que al final de cuentas es una idea yo que un poquito absurda. Entonces lo que hizo México es, ¿saben qué? Vamos a repatriar. La gente que reparte sus inversiones de Estados Unidos o de otras partes del mundo va a tener un beneficio fiscal, sin investigar ni nada por el estilo. Y sí hubo muchísimas entradas. A mí me tocó recibir mucho dinero de las clientes que tienen sus inversiones en el exterior. Pues Estados Unidos hizo lo mismo, hizo la contrapartida. Sacó la reforma tributaria, en el cual
pues aplicó en muchas situaciones. Una, las tasas de menores se llevan a los rangos en que aplican reduciendo la tasa máxima del 39 a 37. Es decir, lo que hizo Trump es bajar tasas, impositivos, para que darles un estímulo a las personas físicas. También se redujo la tasa corporativa de Estados Unidos del 35 a 21, es decir, a los empresarios de Estados Unidos les bajó el impuesto, con el objetivo de que regresaran sus capitales, sus empresas, crear empleo en Estados Unidos. Por eso la presión de las ensambladoras, ¿verdad? Porque estaban en un proyecto más interesante, bajar sus impuestos, generar más riqueza a nivel corporativo y que tengan mayores beneficios en ese punto. Las pérdidas fiscales solo podrán aplicarse en 80% de la utilidad fiscal de cada ejercicio hasta consumirse. Las pérdidas anteriores del 2018 se podrán amortizar a 100% sin restricción del tiempo. Igual que la deducción de inversiones, deducción inmediata de las inversiones en activos fijos, nuevos, usados, solo que no adquieran partes relacionadas, siendo aplicadas por aquellos activos adquiridos el 27 de septiembre del 2017 y hasta el 2023, fecha que deben dejar los porcentajes. Lo que está en los Estados Unidos es hacer, todo esto nació porque hay un déficit comercial. Estados Unidos se siente afectado de que México tiene un favor dentro de su déficit comercial de alrededor de 60 millones de dólares, 100 mil millones en China, y se siente como que es injusto la tasa arancelaria. Ven como que ellos se sienten perjudicados en esta situación. Y es por eso que ha estado haciendo ese tipo de modificaciones fiscales. Deducción de intereses: se limita la deducción por el excedente del 30% del ingreso gravable, ajustado por el contribuyente. Impuestos internacionales, igual, hice modificaciones relativas al cambio fiscal sobre una base mundial a uno territorial, y la imposición de un nuevo gravamen a los pagos efectuados a afiliados residentes fuera de Estados Unidos por el uso de intangibles y servicios. Bueno, eso no aplica mucho. Repatriación de capitales: con las utilidades que se obtengan a través de subsidiarias extranjeras estarán exentas del pago de impuestos en la medida de que el accionista corporativo americano posea por lo menos el 10% de la entidad extranjera. Es decir, ellos también tienen su repatriación de capitales, que también eso les va a ayudar mucho a poder que vuelvan las inversiones, que vuelvan los negocios, las infraestructuras de inversión. Bueno, aquí vemos la tasa de impuestos sobre la renta de Estados Unidos antes y después de la reforma fiscal. Esto fue, digamos, esta es una radiografía de lo que hizo, lo que pusieron en Estados Unidos para la reforma tributaria. La parte azul es antes, la roja después. Si se fija bien, casi en todo, solamente en el 2 fue donde hubo una equitatividad, no hubo mucha diferencia, pero en todo lo demás hubo una baja en impuestos. Aquí salió bajito mucho, pero prácticamente es lo que son impuestos corporativos, impuestos de importación, exportación, importación de diferentes sectores de actividad económica de Estados Unidos. Realmente en todo bajaron un porcentaje, puntos base, de lo que tenían anteriormente en las tasas que estaban ya impuestas. La guerra comercial, pues volvemos al punto del déficit comercial que tiene Estados Unidos contra México. México es el tercer país, cuarto país, en el cual Estados Unidos tiene convencido de que somos los que más nos hemos aprovechado, según ellos, ¿no? El cual, pues yo creo que no nos aprovechamos en ello, que ellos, la mano de obra latina o mexicana allá tiene mucho que ver en su producción, pero pues de una forma vivimos de una manera en conjunto en la vida comercial. Imposición de aranceles, acero y aluminio. Bueno, pues prácticamente yo conozco al sector acerero. Ya de por sí había un doping anteriormente. Ya producir acero en México ya es medio complicado, es medio costoso, y no por la mano de obra, sino por el aspecto arancelario. Ha sido un sector muy golpeado. Y bueno, aquí dentro de lo que según ellos argumentan, y lo comentó Trump, dice, él argumenta que él protegerá su industria del acero y aluminio por tratarse de industrias estratégicas de la que depende su seguridad nacional. Él lo ve como un peligro, así lo ve él. Yo no veo en qué, pero bueno.
La imposición de aranceles por motivos de seguridad nacional está normada en la Ley de Expansión Comercial del 62, en su versión enmendada, un ordenamiento que data de la época de la Guerra Fría. Este instrumento ha sido utilizado 14 veces desde su creación. La última vez fue en el año 2001, en el que se usó una de las industrias de mineral de hierro y acero precisamente. Ahora, ¿cómo se llegó a la aplicación de las tarifas? En abril del año pasado, el gobierno Trump instruyó al Departamento de Comercio de Estados Unidos para iniciar una investigación sobre el efecto de la seguridad nacional de la importación de acero y aluminio. Tras casi un año de investigación, en marzo pasado el Departamento de Comercio concluyó que las importaciones de acero y aluminio afectan la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo no sé en qué, que alguien me ayude a entender por qué es un riesgo a la seguridad nacional. ¿Es arancelario? ¿Es por el material? Realmente yo no le veo el porqué. Decidió que para proteger a la industria nacional es necesario imponer de inmediato aranceles globales del 25% a la importación del acero y del 10% a la importación del aluminio. Es decir, si ya los puestos estandarizados. Y esos dos sectores dicen, bueno, yo no tengo un negocio de acero. La verdad es que todo implica dentro del comercio, nos afecta. Aunque sea acero, todos usamos acero en algo, en algún derivado del acero, en un derivado del aluminio. Es parte de la inflación, inclusive. Es parte de lo que nos medimos dentro de la economía de México. Y es un sector muy importante el acero. El 25% de importación del acero y el 10% es mucho. Ya de por sí estaba muy golpeado el nicho del acero en la importación. Ya mucha gente, empresarios de aquí, estaban ya mejor importando el acero de China. Salía más barato producirlos en México. Adelante. El acero es importante porque las armas, los acorazados y los aviones hacen de acero. Si la industria del acero en Estados Unidos desaparece, todo su armamento va a depender de la producción de acero del extranjero, por esa estrategia. Sí, bueno, yo creo que es por parte de la seguridad nacional que comentas, probablemente sea por ese tipo de cuestión. Definitivamente yo creo que sí, debe ser definitivamente por Estados Unidos es más bélico, ¿no? Es más la producción de armas. Y bueno, el 25% pues es muy elevado, es muy costoso, ¿no? Ahora, la continuidad de la negociación en TLC es muy importante. Ya llevamos 8 reuniones, han sido muy tensas. A mí en lo particular, yo he estado en una reunión que fue en la sexta. Yo vi mucha fricción todavía, muchísima diferencia. Toda la sexta negociación estaba muy tensa. Obviamente hay sectores como el agropecuario, el sector de las ensambladoras, el sector derivados del acero. Están muy complicados. Y yo les voy a poner un ejemplo. Yo manejo la cuenta de una ensambladora que está en pesquería, muy importante y polémica para su funcionamiento. Bueno, yo cuando tomé las cuentas, la producción eran 3 turnos. Al año ya vamos a hacer un turno. Y el director general lo tengo que cambiar. Y tengo que reajustar costos. ¿Eso qué me llama? Al preguntar al director de esta empresa, me dijo que el 70% de la producción de esa ensambladora se iba para Estados Unidos. Tenía la presión de Trump. Así. Tuvieron que reducir la producción de 3 turnos a 1 turno. Ya ahí ya veíamos que se venía algo muy complicado para poder producir. El 30% restante es para la venta en México y Latinoamérica. El nicho de estos es muy importante. Es un nicho que sabe Trump que ellos tienen de una forma para poder influir en ciertas cuestiones como estas, ¿no? El agropecuario, bueno, pues yo les comento, yo tengo clientes que exportan a Estados Unidos aguacate, trigo, mucho cultivo. En el 2019, cuando entra Trump, yo fui en marzo a estas partes que están en Río Verde, San Luis Potosí, todos esos lugares de mucha siembra, tengo clientes allá. Y es esto que el 100%, desde ese entonces, aún sin entrar todavía en vigor todo este tipo de presión, ya estaban aceptando el 60% de la producción, no todo. O sea, ya estaban como condicionando en las compras. Entonces todo eso empezó a preocuparnos. Obviamente lo que hizo el gobierno federal es manejar esto con muchísima cautela, con mucho cuidado, porque era muy delicado realmente manejar esa situación con el país más importante del mundo. Y bueno, aquí vemos los objetivos del Telecán. El déficit comercial es de $64.354 mil millones de dólares, lo que es
10.918 millones de dólares el déficit comercial en Canadá. México tiene la mayor parte. Somos el tercer país con más déficit comercial frente a Estados Unidos. Y entre los propósitos del gobierno encabezado por Donald Trump está cambiar mecanismos de resolución de disputas e incorporar nuevos temas en el acuerdo originario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Mejorar su balanza comercial, reducir déficit comercial con sus socios. Ellos se sienten como que está desbalanceado, un poquito. Dice, eliminar el capítulo 19 original y establecer un nuevo efectivo, transparente y oportuno. Ellos quieren cambiar, dejar las mismas reglas del Telecam, pero cambiar porcentajes arancelarios para poder equilibrar un poquito ese déficit comercial. Incrementar las oportunidades de sus empresas para vender sus productos y servicios en un proceso justo. Ahí, lo que sí yo veo en el Tratado de Comercio cuando salió hace más de 26 años, 27 años, es las maneras. Antes era una manera un poquito más manual. Lo que sí hay que hacer es eficientizar un poquito más con las tecnologías que tenemos actualmente. Es decir, los tiempos que se procesan, los tiempos de importación, los procesos de gestión de trámite. Eso sí yo creo que sí hay que mejorarlo, y mucho. ¿Cuáles son los sectores prioritarios? Los ambientales y energéticos. Comercio de bienes industriales y textiles, productos agrícolas y telecomunicaciones. Ellos, obviamente, esa parte es la que quieren cambiar. Bájale todo. Ellos se sienten como que afectados en ese punto. La administración de Trump advierte que podría abandonar el acuerdo en caso de no lograr un pacto satisfactorio. Sostienen que el nuevo Telecam debe promover un sistema de mercado infuncional y que resulte en un comercio más balanceado. Es lo que les comentaba. Quieren como que balancear ese punto. Avalan Telecam la mayoría de Estados Unidos. Ahora, ¿qué piensan los americanos del Telecam? Vamos a ver la otra parte. Un estudio del Centro de Inversión de Pew revela que la mayoría de los estadounidenses ven positivamente el Telecam, conocen los resultados en el marco de quinta ronda de negociaciones que se realiza en la Ciudad de México. El 56% considera que el pacto es bueno para Estados Unidos. Ellos lo ven que sí lo ven como que lo que se notó no es correcto. Pero es el 56%. 33% lo califica como malo. El malo, no se supió hace poco con el queso, con ciertos productos que ya subieron aranceles, lo que hicieron los mexicanos ya no comprar el queso de Estados Unidos, no importarlo. Entonces ya ese sector de Estados Unidos ha hablado ya con el gobierno federal de Estados Unidos para que lo hagan como antes, para que vuelva la actividad que tenían ellos anteriormente. Hay sectores que sí se pueden verse afectados en Estados Unidos. El 70% con título de posgrado lo ve bueno para Estados Unidos. El 60% de los adultos de 18 a 29 años también lo apoyan. Importante. Dice, la encuesta de Pew Research Center se aplicó a 1.504 adultos de 25 al 30 de octubre del año pasado. Y bueno, ¿qué piensan los partidistas, grupos partidistas? Los republicanos, 35 a favor. El 54% lo ven malo. Los demócratas, 72% es bueno. Y el 18% está en contra. Es decir, que puede pasar cualquier cosa en Estados Unidos. Tanto lo pueden aprobar, lo pueden modificar, o lo pueden desechar. Inclusive ya ha habido amenazas de Trump de que si no llega un arreglo, un acuerdo, quieren quitarlo quitar ese tratado dentro de los tratados internacionales. Equipo negociador. Bueno, el ciclo económico de Estados Unidos en la actualidad, debido al resultado de las buenas políticas monetarias, las bandas cada vez son más cortas, por ello causan desaceleración, ya no son tan largas como las crisis que muestra la gráfica. Mira, hay algo muy importante que queremos ver. Cuando veíamos como un fundamental muy importante las elecciones, yo no lo veía tan importante. Sí es importante, claro, pero no en los mercados financieros, porque ya vamos por hecho que iba a ganar AMLO. Lo que más me puede preocupar a mí dentro de un análisis es realmente el Tratado de Comercio. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el país ya afecta, si se desecha el Tratado de Comercio, afecta la balanza comercial. Es decir, México depende del 70% de las exportaciones de Estados Unidos. O sea, nosotros vivimos de Estados Unidos, que es un problema que hemos tenido toda la vida. Hablamos del confort humano, de depender de una sola cosa en la vida, pero la verdad es que como país hemos vivido en un confort país, depender de un país más de 25 años. Ahora con lo que pasó, ya el secretario de Economía ya viajó a Asia, ya viajó a Sudamérica, ya viajó a Europa.
¿Por qué no hacerlo desde antes? ¿Por qué depender siempre de un país? Es importante, yo digo que no. Es muy importante Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si desechan el Tratado de Comercio? Para mí ese es un problema muy grave. O sea, sí puede haber una barrera económica muy importante. Porque es el 70% de nuestra balanza comercial. Entonces, ¿qué afectaría eso? Bueno, pues muchos problemas. Pero bueno, dar seguimiento a eso, yo puse esta grafiquita. Aquí vemos cómo durante muchísimos años, décadas, cuando ha habido crisis, hoy por hoy no ha habido crisis realmente, ha habido desaceleraciones, es decir, crecimientos del 1%, del 0.5%, del 2%, ha habido crecimiento, digamos, positivo. Pero bueno, eso hablar de crecimiento positivo, hablar de inflación, pues sabemos todos que la inflación real es otra. La de la calle es otra inflación, no la que marca el Banco de México. Hay varias inflaciones y cada quien tiene una inflación diferente. Así es, digo, vivimos un país que es muy enriquecido, pero no es una inflación real porque hay mucha pobreza extrema y hay mucho comercio informal y esto no está dentro de las mediciones económicas en el país. Pero bueno, aquí vemos cómo en la guerra civil, cómo estas bandas caían mucho. Lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cómo eran las bandas, la Guerra de Corea, la de Vietnam, y con el tiempo la Gran Depresión. Pero miren cómo con el tiempo esto fue disminuyendo. ¿Por qué? Y lo comento no como algo que podría pasar si se rechaza el TLC, a lo mejor si se aprueba el TLC, pero la verdad es que tampoco hay que tener mucho pánico, porque al final de cuentas los mercados siguen, la vida sigue, y es cuando se dan las grandes oportunidades. En la Gran Depresión, en las grandes desaceleraciones, cuando más oportunidades hay. Es una mentalidad que tenemos que comentarla y verla de otro tipo de objetivo. Les pongo un ejemplo. La percepción inmediata de las cosas puede impedirnos ver oportunidades a través del tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba en mi casa, en la crisis de Lehman Brothers, pero bueno, la Lehman Brothers, bueno, las Torres Gemelas, vamos por ejemplo Torres Gemelas. De repente vi que se cae una torre y luego se cae la otra torre y dije, oye, es una guerra mundial, porque dime, ¿quién se atreve a hacer eso a Estados Unidos? Yo creo que eso era impensable. Y luego de repente cayó un avión cerca de la Casa Blanca y dije, no, ya empezó la guerra, porque la gente nunca se imaginó que eso pueda pasar. Pero ¿qué pasó en los mercados financieros? Las Torres Gemelas las tumban, cae la bolsa un 39%, pero las semanas que son 65%. ¿Qué pasa con esto? A mí me queda claro que hay gente que sabe mucho y hay gente que no lo sabe. Y no creo que no sea ignorante, no, que no conoce. Todo lo que cae sube, son oportunidades de compra ante las crisis. Pues digo que cuando hay crisis o hay desaceleraciones, es cuando se dan las verdaderas oportunidades, es cuando hay que aprovechar. Esa mentalidad de que se viene una crisis, una desaceleración, hay que verlo como algo negativo, no. Hay que verlo como algo positivo, porque ya está comprobado a través del tiempo y las gráficas y la historia, que siempre ha sido algo positivo, definitivamente. La crisis hipotecaria, yo iba caminando, yo estaba en una casa de bolsa, yo me paré y cuando di 10 pasos volteaba la pantalla y de 29,000 puntos IPC ya estaba 16,000 puntos IPC. Es decir, la gente que tenía $1,000,000 de pesos tenía de repente 600,000 en 4 pasos que había dado. 4 pasos. Y volteé y todo el mundo corriendo. No se puede hacer nada. O sea, no se puede picar un botón y no se puede. Nos regula la Comisión Nacional Bancaria para hacer una operación de compraventa de una acción o algo. Tiene que haber un escrito, tiene que haber una instrucción. Pero, miren lo que pasó. La crisis bajó un 50%. ¿Y qué pasó días después? Creció un 100%. ¿Eso qué me queda entender? De que tenemos una mentalidad conservadora y yo lo entiendo muy bien, pero también hay que entender que existe la estrategia. Para ganar hay que usar estrategias. La única manera de ganar algo en la vida es usar una estrategia y hay que entender que todo tiene un precio. El dar tiene un beneficio. Cuando tengamos que el dar nos va a dejar más, eso lo tenemos que verlo con una manera diferente. Ver el riesgo de una manera, ver el riesgo como algo bueno.
No hay riqueza sin haber generado riesgos. Es una mentalidad que hay que manejarla y que en nuestro país nos falta mucha cultura financiera. Adelante. No entiendo. Tú dices que subió, yo lo que veo es que salió a mano después de 3 años. Bueno, yo estoy hablando de acciones, títulos. Por eso, ahí dice que el 18 de octubre es Ajá. 32,000. El Así 28 es. de octubre es una semana después. Así es. Bajó, no subió. Ajá. Y a los 3 años se niveló. Digo, Bueno, lo que pasa, bueno, lo que mejor lo expliqué, pero nosotros cuando hacemos estrategias de inversión, nosotros lo que hacemos es que hacemos recompras. Al hacer recompras, nosotros multiplicamos ese poder de presión del peso del tipo de la acción. Esa es la situación. También sabes que es ahí que usualmente para sacar el porcentaje de caída tomas la base y entonces 50% de caída de 100 baja a 50. Sí. Cuando de 50 subes a 100 es un aumento del 100%. Entonces, Ajá. una caída de 50% y una subida de 100% es regresar al mismo punto. Es un tema matemático. Nada más. Sí, es un tema matemático. En la bolsa mucha gente piensa que cuando tiene una acción y cae la acción, lo que hacen, si no te saliste a tiempo, lo que hace uno es recomprar. O sea, dejar, a no lo detalle, pero nosotros recompramos. Es decir, le compramos más a lo que cayó. Entonces hace un efecto multiplicador, que al final de cuentas eso te pivotea doblemente. Y eso te ayuda mucho. Son técnicas que usamos mucho los que conocemos ese tipo de inversiones. Pero es una sensación que no tiene esa sensación, esa experiencia. Son segundos, son momentos. En el día se mueve el precio más de 15 veces en el día. Entonces eso también es una oportunidad que tenemos que saber manejar y conocer más. Pero es un nicho que no todos invierten. Solamente el 3% de México invierte en la bolsa. No es muy grande el conocimiento. Es un nicho mucho menor. Para aprovechar esas fluctuaciones de corto plazo, Ok. como estrategia, ¿qué plantearías? O sea, ¿en qué momento entrar? Ok. Porque ese es el detalle importante del feeling. Sí, claro. Porque estarle apostando nada más, pues entonces mejor te vas a... Ese punto te lo vamos a hacer más adelantito. Si quieres, estamos ahorita para ver en qué podemos invertir actualmente. Y de sugerencias de inversión en tiempos de incertidumbre. En este año, pues manejamos, ¿qué es lo que podemos sugerir ante un año de incertidumbre? Pues hay incertidumbre todavía porque no solamente en México, sino a nivel internacional. Está, pues todavía los efectos de la reforma tributaria, está la renovación del TLC, está la guerra comercial de China. Parece que no, pero China sí nos afecta todavía. Si no se llega a un acuerdo con Estados Unidos, sí hay una afección, o sea, sí puede afectar. Dependemos de todos en este mundo, tanto de un país como de otro país. Lo que pasa en Europa nos puede afectar. El caso de Brexit en su momento nos afectó mucho también. Hizo un efecto colateral en México. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre ha sido inteligente diversificar. Digo, hay que tener un poquito de todo, no solamente un solo producto. Hay que tener un poquito de liquidez, un poquito de cobertura, un poquito de estrategias de inversión. Eso menora riesgos. Pero ante un mayor grado de incertidumbre hoy por hoy, lo que más nos sugerimos es tener liquidez para comprar compras de oportunidad. Es decir, el que tiene dinero en la bolsa, en tiempos de crisis, compra más fácilmente porque hay más necesitados. Vamos a poner un ejemplo. El que tiene dinero en la mano es más fácil que compre algo barato, porque a alguien le urge vender algo. Un ejemplo muy sencillo. Tener liquidez en bolsa, dice, vos tenés liquidez, resulta que se cae un sector de una acción X y se cae un 10%. Entonces, la liquidez está la oportunidad de comprar en ese momento esa compra de oportunidad. El ejemplo que les puse ahorita es tener liquidez ahorita es aprovechar. Y lo comentaba mi compañero ahorita, pues eso es precisamente. ¿En qué podemos comprar? Bueno, en un momento de volatilidades, tener liquidez vale más que oro molido hoy por hoy. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de comprar en ese momento una compra de oportunidad que está por abajo del precio. Y eso te va a ayudar a que tengas rendimientos muy importantes, a pesar de ser trading durante el día. Eso te da una oportunidad. ¿Qué es lo que comentabas ahorita? Tener liquidez, sacar una bolsa, una acción, y podemos comprar inmediatamente esa acción que cayó. Y la liquidez está el tiempo y la disponibilidad. Porque cuando la gente ha invertido algo, no puede retirar el dinero. Está la esperanza, pero no tiene la liquidez. Sí la tiene, pero la tiene amarrada a un plazo y no puedes comprar porque no puedes disponer de esa liquidez. Entonces, tener liquidez es liquidez diaria para poder comprar una oportunidad de compra en momentos de volatilidad. Coberturas, bueno, pues el dólar está bajando, pero si el TLC no llega a un acuerdo, o se modifica, puede tener repercusiones en el tipo de cambio. Eso es definitivo. Tener coberturas es protegernos, es como un seguro contra el tipo de peso frente al dólar.
Ahora, los que tienen créditos, las tasas pueden subir, lo más es que vayan a seguir subiendo. Entonces, la tasa, lo que es un CAPS, un SWAP, es un seguro contra el tipo de tasa. Es decir, caso Televisa adquirió hace 2 años un crédito en dólares muy importante, y fue la época en que subió el tipo de cambio a 22, no sé si ustedes recuerdan, subió a 21.90, 22 pesos, y sus deudas se apretó mucho más, se endeudó más. Entonces, son productos muy sofisticados que si tú un momento compras un CAPS, SWAPS, para proteger el tipo de tasa, pues te puedo ahorrar hasta los 4 puntos de tasa, que hablando de créditos pues muy importantes, pues es un ahorro muy importante, que eso se va a reflejar en tus estados de resultados, en tu utilidad neta se refleja, porque te vas a pagar mucho menos. Te toman el tipo de tasa que asumís en ese momento y te puedes ahorrar hasta 3-4 puntos de tasa. Son instrumentos sofisticados que a fin de cuentas puede ser un producto financiero muy importante. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Esta lámina yo la puse un día antes de que ganara AMLO, pero no lo puse, aquí no le cambié, pero dice perspectivas 2018-2019. Gana un candidato que no apoya la reforma energética y la reforma financiera. Hoy por hoy, como está en campaña AMLO, veíamos que él en ciertos públicos decía que iba a desechar las reformas estructurales, o sea, todas las que hay, pero había otras que también apoyaba cuando daba un público más empresarial. El discurso de AMLO es diferente ante un público de un nicho a otro, y eso lo vemos. Él no puede juntar 2 nichos porque como que se hacía bolas y está en campaña, entonces tiene que ganar votos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaría, verdad? Si un candidato que no apoya la reforma energética y la reforma financiera, que son, digamos, muy importantes ahorita en México, son las reformas más importantes, una de las más importantes, gana un candidato que apoya la reforma energética y la reforma financiera. Y aquí le pongo yo, se logra la renegociación Telecán y se termina el Telecán. Y pongo aquí escenarios, pongo el tipo de cambio, cómo puede estar la inflación, crecimiento económico y tasa Benzico. Estos son pronósticos, digo, no estoy asegurado, son análisis que hacemos y es lo que podamos proyectar, qué es lo que podría pasar. Aquí escenario 1, tipo de cambio 19, escenario 2, 18.50, que estamos ahorita prácticamente en eso. Nosotros ya vimos las declaraciones de AMLO, que al parecer sigue la reforma energética y va a apoyar ciertas cosas, va a modificar cualquier cosa, pero va a seguir apoyando la reforma energética. Igual que la reforma financiera. Entonces, por eso el tipo de cambio. Y aquí vemos también el escenario 3, 23, y ese es en caso de que se deseche el Telecán y la reforma financiera. El Telecán tiene un gran peso, sí puede afectar, como les comentaba ahorita. ¿Por qué? Porque dependemos de nuestra balanza comercial, el 70% de exportación de Estados Unidos. Sí puede haber una afección muy importante. Esperemos que pronto esto se pueda negociar y si hay una modificación sea lo menos afectado posible, que sea lo más conveniente para ambos países y que no se deseche, porque sí puede haber una afección importante. El crecimiento económico del 1.6 al 2.4, hoy estamos al 2.3 aproximadamente y puede mejorar un poquito. Y las tasas Banxicos haya más alzas de tasas, muy probablemente va a subir 1.25 más en este año, o hasta mejor 2, todo va a depender de las condiciones que hagan en esos momentos. Esa sería nuestra perspectiva actualmente. Y bueno, pues eso es todo en conferencia. A mí sí me gustaría cerrar de que cuando hay tiempos de elecciones, cuando hay momentos de críticos de incertidumbre, veámoslo todo con una manera positiva. Lo hemos visto en la gráfica anterior, que han sido momentos de oportunidad. Es cuando más podemos aprovechar para generar riqueza. Parte de lo que hacemos en Open, en el cual dirijo, es dar mucha cultura financiera. Ver el riesgo como una oportunidad, no hay más. La única manera de crecer es arriesgar, pero el riesgo verlo como algo razonable, analizado, que esté sustentado, obviamente. Y que los errores de la vida que uno puede cometer, eso nos va a servir de experiencia y que lo único que nos sirve un error, porque todos cometemos errores en la vida, es precisamente acercarnos al éxito. Muchas gracias.